Permiso, compañero presidente, vamos a desahogar, conforme a este formato que nos parece restrictivo, el conjunto de reservas que tienen que ver con el tema de trato discriminatorio a Pemex, contratos y asignaciones. Cuando definieron utilizar el eufemismo de ocupación temporal para cuidar el término de expropiación, las expropiaciones de facto que establece esta legislación de hidrocarburos, como una ironía, esta palabra de ocupación parece responder a la realidad de lo que va a vivir nuestro país. Es la ocupación México, es una ocupación no de guerra declarada o de conflicto bélico, pero en los hechos es una intervención total de nuestro país por parte de las transnacionales, respaldadas evidentemente por sus países. Ya se hacía referencia a los acuerdos transfronterizos y todo el saqueo que implican, pero esta ocupación atraviesa por ir dando un trato discriminatorio, por sujetar a controles fiscales y presupuestales a Pemex a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por ir limitando su participación en la actividad de los hidrocarburos. En primer término está la Ronda Cero, que establece el sexo transitorio de la reforma constitucional y que nos parece que es el primer paso para despojar a Pemex de todos sus yacimientos y de todas las reservas probables y probadas. La Ronda Cero, como lo hemos señalado, se va a definir hasta septiembre. ¿Y esto qué implica? Que prácticamente esta legislación secundaria es un cheque en blanco, porque se va a aprobar por la mayoría mecánica y entreguista que domina los cuerpos parlamentarios, pero una vez que esta se apruebe, en septiembre se le van a repartir las migajas a Pemex. Esta es la primera parte del trato discriminatorio que hay para Petróleos Mexicanos. La segunda parte tiene que ver con esta ley, donde la Comisión Nacional de Hidrocarburos, un ente manejado por el Ejecutivo, con consejeros nombrados directa o indirectamente por el Ejecutivo, y que depende a su vez de la Secretaría de Energía, va a tener a través de un Centro Nacional de Información de Hidrocarburos toda la información estratégica de las reservas de nuestro caudal petrolífico, de nuestros hidrocarburos, para luego, mediante esta triangulación, entregárselo a las empresas transnacionales que nunca invirtieron un solo peso para hacer estas exploraciones. Es servirles prácticamente la mesa para que usufructen todo el acervo de nuestro país. Por eso nos parece una gran hipocresía que vengan representantes del PRI y digan es que el país, el Estado, va a seguir siendo dueño de los hidrocarburos, cuando saben que el usufructo, la utilidad y el negocio de la extracción y de la explotación va a depender de este puñado de empresas que aquí vienen claramente listadas. El otro tema, evidentemente, es lo del Pemex-Proa, donde van a convertir en deudas de toda la nación el pasivo de una empresa que es del Estado, pero es una empresa. Y esta es la confirmación de que se pretende ir
liquidando paulatinamente a Petróleos Mexicanos. Y seguramente aquí hay una negociación con el sindicato para que no acontezca lo que pasó con la Compañía de Luz y Fuerza, con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Y no dudamos que van a ponerse de acuerdo, porque entre el régimen del PRI y del PAN y el sindicato hay una historia de corrupción, de prebendas, de canonjías, de delitos electorales como el Pemex Gate, como aquellos beneficios que autorizaba Raúl Muñoz Leos cuando fue director de Pemex, y todo esto ha implicado una gran complicidad. Por eso no dudamos que se pongan de acuerdo. Y la otra manera como se ha venido debilitando Petróleos Mexicanos es a través del cáncer de la corrupción. Problema que se agudizó, y hay que decirlo, en los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón. Esto empieza desde Raúl Muñoz Leos, aquel que disponía recursos públicos para las cirugías de su esposa y que fue quien presionó a Luis Ramírez Corzo, que era director de exploración y producción, para que le otorgara por órdenes de Marta Sagún los contratos a la empresa Oceanografía. Ahí empezó toda esta historia de corrupción. Sale Raúl Muñoz Leos, llega Luis Ramírez Corzo a la dirección de Petróleos Mexicanos y ahí se empieza a acelerar esta figura de la corrupción. Por eso nosotros decimos, no es una victoria cultural, es una victoria de la corrupción. Y si repasamos a cada uno de los últimos directores de Pemex, entendemos que detrás de su actuación están los negocios ilícitos, el tráfico de influencia, los moches y la conveniencia de privilegiar a las empresas transnacionales. Unos son ahora empleados de las transnacionales, otros venden servicios a las transnacionales u otros han creado sus empresas para venderle productos a Petróleos Mexicanos. Luis Ramírez Corzo, por ejemplo, creó junto con Juan José Suárez Coppel la empresa Oro Negro, que le renta plataformas petroleras a Petróleos Mexicanos. Y ahí está metido también Francisco Gil Díaz. Y Jesús Reyes Heroles González Garza, por ejemplo, que fue secretario de Energía con Zedillo y director de Pemex con Calderón, también creó otra empresa que le vende productos y servicios a diferentes empresas para hacer negocio con Pemex, que es Energía, y aparte él participa en el grupo de inteligencia energética, que es un grupo transnacional que también le vende servicios a Pemex. Con Juan José Suárez Coppel se da también este fenómeno de corrupción y de malos manejos para Pemex. Con Suárez Coppel se incrementa la tenencia accionaria de Pemex en Repsol, y esto implicó una operación que trajo un quebranto de más de 10,125 millones de pesos. Decíamos también el tema de Oro Negro, donde participa, y Suárez Coppel, eludiendo los controles de la Auditoría Superior de la Federación, creó una tesorería paralela a la de Pemex, aprovechando a empresas internacionales que creó la propia paraestatal. Adrián Layuz también está metido en diferentes compañías. La más importante, desde luego, es Schulenberger, que ha sido la mayor contratista de Pemex en el fraude del tesorito de Calderón de las aguas profundas. Emilio Lozoya Austin, en su corta gestión al frente de Pemex, ya ha favorecido a la empresa donde fue miembro del Consejo de Administración, y su director, Mario Baudegard, fue director de Finanzas,
que es la empresa Obras con Uluarte y Aldubín, que es OHL, la principal empresa consentida de Enrique Peña Nieto. Si revisamos exsecretarios de Energía, pues está el caso de Georgina Kessel, que es flamante consejera de Iberdrola, la empresa a la que fue Enrique Peña Nieto a España a ofrecer, antes de que se apruebe la reforma, mayores negocios en el sector eléctrico. Carlos Ruiz Sacristán es el principal involucrado en el más grande negocio que ha generado Pemex con licitaciones, aunque no fue una licitación porque la suspendieron, que fue la del gasoducto Los Ramones, que esa negociación le tocó a Sempra, que es donde es director general Carlos Ruiz Sacristán, que también fue director general de Petróleos Mexicanos. Por eso, ¿cómo creen, compañeras y compañeros legisladores, que puede haber un crecimiento y un fortalecimiento de Pemex si se han dedicado a saquearla, a robarle, a hacer negocios con esta empresa, negocios privados para unos cuantos? Y ahora lo que van a hacer es que simplemente Petróleos Mexicanos vaya limitando su participación para que todos los negocios energéticos se lo pasen a todas las transnacionales, Exxon, Chevron, Shell, Texaco, en el sector de los hidrocarburos, evidentemente Iberdrola como número 1, pero también está Fenosa, Gas Natural y todas las empresas españolas. Es la nueva conquista española del sector energético en detrimento del interés nacional. Por eso no podemos estar con esta reforma que significa más corrupción y más negocios para unos cuantos a costa del interés nacional. Es cuanto. Gracias, diputado.